como norma que nunca como entrenador dejé patear a nadie 2 penales en el mismo partido. Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos en tu casa para poder charlar un poquito de tu vida. No, un gusto, Marcelo, de reencontrarnos y bueno, a tus órdenes. ¿Cómo recordás tu infancia? A ver, yo en realidad nací en Isla de Gaspar y Camino Carrasco. Isla de Gaspar 2486, esquina Camino Carrasco. Eh, pero allí estuve hasta los 5 años y son pocos recuerdos. Sí, tengo algunos recuerdos jugando a la pelota en el pedazo de pasto que teníamos adelante con mi hermano. Se nos iba la pelota para la casilla del perro y un lío bárbaro para entrar. Un día entró un vecino, el perro lo arañó todo en la espalda. Íbamos a remontar cometas con mi padre el domingo o a jugar a la pelota de tarde, que era el único momento que yo veía a mi padre porque él tenía un almacén con su hermano y era de, de lunes a lunes eso, el laburo, ¿no? Este, y después se mudan mis padres con Oscar, mi hermano, y yo al que siento mi barrio hasta hoy, que es el GOE. Y de allí los recuerdos normales de una infancia que se dividió entre la calle, la escuela y el Colegio San Miguel, en el oratorio de los padres salesianos. Este, no que iba al colegio, fui a escuela pública, pero allí íbamos todas las tardes, los gurises del barrio, inclusive jóvenes, y la pasábamos fenomenal, deporte, juegos de salón, y bueno, también un poco de inculcarnos la religión, pero era muy sutil eso. Eh, el tema era que compartiéramos, que fuéramos aprendiendo valores este, en la simpleza del día a día. Y bueno, ni que hablar que unos añitos después, pocos, también se divide con el club, con Goes, donde después iba todos los días. ¿Qué papel juega entonces, digamos, el Colegio San Miguel en tu fe religiosa? Y yo creo que es, junto con mi madre, muy devota de la Virgen Milagrosa, pero creo que el ir al Colegio San Miguel, insisto, este, yo creo que era más que nada la sutileza de un hermano, no era padre, no era cura, eh, el hermano Mateo Graña, y que era el director de ese lugar donde íbamos, este, a través de lo sencillo, inculcarte valores. Son valores de la vida. Para mí cristianos, porque yo me crié dentro de la filosofía cristiana, pero no sé, me imagino que en todas las religiones debe ser parecido y, y bueno, me parece que es fundamental. Y después, bueno, por supuesto que está lo que a vos te van haciendo, ¿no? Y en esto ya me apresuro a decirte que yo no soy ningún ejemplo de nada como católico, ¿no? Y ahí ya empezaste a ser arquero, ¿no? En ese mismo San Miguel. Sí, sí, ahí
Ya te digo, era todos los días deporte, fútbol, básquetbol, este, y iban no solo niños, como yo empecé a ir, adolescentes, sino también jóvenes. Y hoy un par de exjugadores, no, perdón, en aquel momento jugadores de primera división, este, hacían parte del grupo que también iban, ellos por supuesto que mucho menos que nosotros. Y había uno a la vuelta de casa, en el que yo tenía mucha confianza también, que es el abuelo de Lucas Hernández, actual jugador de Peñarol. Bueno, se llamaba Elvio Perdomo, gran centro delantero de central especialmente, goleador. Y él me empezó a inculcar cosas este, que tenían que ver con la posición de arquero, que por otra parte iba por el tema de que yo era de los más chicos. Entonces, ¿querés jugar con nosotros? Anda al arco. ¿Y el básquetbol cómo nace? Y de estar de ir a Goes. Yo creo que eso es algo que a vos te gusta o no te gusta, ¿no? Y a mí me encantaba el básquetbol, me encanta, hoy me encanta el básquetbol. Más allá de mi pasión por Goes, como hincha, pero me encanta ver básquetbol. Y, y bueno, tener un club tan cerca y tener amigos allí, y ir a entrenar y cada vez me gustaba más. A mí me tenían. Llegó un momento cuando ya estoy en las juveniles de Rampla, este, venía a mi casa desde el cerro, ahí a Goes, por supuesto todo en ómnibus, me bajaba en el Palacio Legislativo, que era lo más cerca que me dejaba, caminando a casa a tomar una merienda rápida que me tenía preparada mi hija y caminando a Goes, y allí me quedaba, que me echaban. Me tenían que echar porque me encantaba quedarme y entrenando primero con el equipo, pero después me quedaba solo igual. ¿Y llegaste a jugar con algún basquetbolista que después tuvo fama, no? Sí, eso fue más no tanto en Goes, sí, en Goes llegué a, a meterme en una misma cancha unos minutos con el Gran Rancho Rial o con el Mono Viñola, eran mis ídolos, ¿no? Pero ahí, entre menores y juveniles, creo que fue en el 68, 69 creo que es, me llaman a una selección juvenil y ahí estaba el Manteca González, por ejemplo, Freddy Fernández de tu club de Bohemio, no estaba Daniel Banet, era un poco mayor, eh, y bueno, y otros, Mahoma Wentz, ¿qué te parece? Sí, sí. Este, y varios más, lo que pasa, ya nombré a dos o No, tres está bien, está bien. y hay varios más, pero este, ¿Y cuál fue la locura más grande que hiciste conociéndote, el amor que tenés por Goes de toda tu vida? La locura más grande que hiciste por Goes en tu vida, no como jugador, digamos. no sé, no sé, a veces es locura, a veces mirado desde acá es locura, desde ahora. Hay algo que este, nosotros los veteranos, yo por lo menos voy sacando conclusiones de que para los jóvenes, por ahí le contamos alguna cosa y no te pueden creer. Vos estás loco, pero porque te juzgan con los libros de hoy. Pero si vas para allá no era locura, era normal, era que, chao, se armaba lío y si vos te ibas,
no te podías mirar al espejo. Vos tenías que ir, estaban tus amigos. Y bueno, en ese sentido puse la cabeza un montón de veces, me pegaron por todos lados, cobré mucho más de lo que pegué. Este, pero era así, así lo entendíamos. Y por ahí era una pelea de una hora, pero después no nos llamábamos a ningún abogado, porque te dejaban una marca. Era, era atracción a sangre, no era un tema de agarrar armas ni. No. Era sacarnos las ganas y ahí se terminaba. Con esos códigos. Difícilmente, difícilmente sucediera algo más que eso. Era una excepción. Entonces, y sí, locuras hice muchas, hasta como jugador, de salir de jugar un partido me acuerdo en la tercera de Rampla, y en el estadio, y de ahí a la cancha, me estaban esperando y me fui para la cancha de Estocolmo, jugábamos esa misma noche con los juveniles de Goes. También terminó en un lío bárbaro, que el gran Adesio Lombardo, eh, figura ilustre de Estocolmo, del lado de ellos, y del lado nuestro, el negro Acosta, Eve Acosta, el rancho Rial que estaba ahí, bueno, nos salvaron a los gurises de que pasara algo mayor, porque había pintado feo la cosa. Celebraba un aniversario Estocolmo, entonces había algunos que estaban excedidos en alcohol, pero de los de afuera. Pero, pero cosas así después, que ya te digo, por ahí ahora lo mirás para atrás y qué locura que hice con los libros de hoy. Y aquella familia, mamá, papá, tu hermano mayor, eh, ¿en algún momento, por ejemplo, tuviste que ayudar o quisiste ir a trabajar de algo cuando eras botija? Sí, lo hice. Este, eh, bueno, aparte de estudiar y nunca pedido de mi padre, este, pero mi padre era un laburante, nunca faltó nada en mi casa, no, de lo esencial, ¿no? Pero no le sobraba nada tampoco. Y llega un momento que vos decís, loco, tengo que. Y ahí en Goes, de alguna manera, con trampita, porque en ese momento si yo firmaba contrato con un equipo de fútbol, como pasa después, no puedo jugar más al básquetbol como lo hacía, ¿sí? Yo jugaba en las dos, jugaba fútbol y jugaba básquetbol. Pero aparte de que eso me trae, supongo yo que fue eso, un problema que estuve como 6 meses que no sabían ni qué era, pero que al final pasó, gracias a Dios, y, y no pasó nada. Pero me emplean, me ofrecen un empleo en Goes, en las oficinas de Alberto Brignoni, la casa de una casa de pisos, y bueno, y trabajaba ahí en las oficinas, y duré un verano, eh, un nabo, que labura todo el verano, labura todo el invierno, no el verano. Pero nada, lo que pasa que después, bueno, como te digo, Rampla me hace contrato y después seguí en la misma porque ya debuto en primera y termina el año y tengo 8 meses atrás. No, tiene el plantel 8 meses atrás. Contanos, no muy extenso, cómo fueron esos 6 meses complicados que tuviste vos, que creo que tenías 17 años o algo así. 17, sí. Eh,
Espera, era en el Mundial del 70. Sí, yo ese año cumplía 18. Me acuerdo que era el Mundial del 70. Pero el tema es que, bueno, de un día para el otro me fui a incorporar en la cama y me dolía las muñecas, al otro día los codos, los hombros, todas las articulaciones. Y llegó un momento que ir hasta Goes, que era el único lugar que iba, que son 3 cuadras de mi casa, demoraba más de media hora, sí, o más, porque iba al paso de una persona de 90 años, ¿no? Y con miedo de caerme porque no tenía fuerza en ningún lado. Y bueno, uno de los... Ahí me llevaron al tema de a la clínica del fútbol y esas cosas que había en aquel momento, y que hernia de disco y que la columna desviada y que pie plano y que no sé cuánta cosa, pero no cambiaba nada. Inclusive le llegaron a mandar una carta a Rampla diciéndole que yo no podía hacer más deporte. Y Waldemar Rial me ve en una práctica de GOES, viene y me dice: Jorge, ¿qué te pasa? Me dijeron que está, a ver, ¿qué tenés, papá? Mirá, yo fui un médico que acá no lo dejan ejercer, un médico español, porque su técnica no está aprobada por la Facultad de Medicina, etcétera. Bueno, para hacerlo corto, aparezco en ese médico, llamaba Alemanic, en 18 de julio y Acevedo Díaz, por ahí era. Atendía en su apartamento, y si no te llevaba un paciente, digamos, no te atendían porque, insisto, de alguna manera era ilegal lo que él hacía. Y te atendía con masajes en la columna nada más. A mí no me dio un comprimido, nada, nada. Le conté, me hizo 2 o 3 preguntas que, ¿y cómo hace para darse cuenta de esto? Yo qué sé, ¿tuviste diarrea? ¿Qué tenía que ver con que no podía ni caminar? Y había tenido. Y fiebre, y también había tenido. Cosas que uno no relaciona. Bueno, el tema es que en 5 o 6 sesiones este, me, me recuperé. Me pidió que esperara, esto sería septiembre por ahí. Me dijo: no, ahora por este año no hagas deporte, espera hasta fin de año y ahí empieza de vuelta la temporada que viene. Eh, pero nada, yo quería que no se olvidaran de mí y fui a Rampla, le pedí al cabecita Puentes le tuve que pedir, y el loco se la jugó, porque ya te digo que había una carta del centro médico que no permitía que yo hiciera deporte. Termino jugando 3 o 4 partidos que faltaban en la cuarta, y cuando me iba a disponer a descansar me llaman de la selección juvenil y seguí de largo. Jugamos en Paraguay el sudamericano del 71, precisamente, enero, febrero del 71. Cuando vuelvo, el Pepe Sacía me estaba esperando en Rampla para que jugara de titular, y así seguí, no paré más. ¿Y pensás que corriste riesgo, que corrió riesgo tu vida en esa No, mi enfermedad? vida no sé, pero lo que decían algunos médicos es que corría riesgo. No es la primera vez que me pasó, perdón, esa fue la primera vez, pero no fue la única. Se hablaba más de que podía quedar, la verdad me choca hasta decir la palabra, pero que podía quedar paralítico porque era algún tema de la columna que no se llegaba a descifrar, porque tampoco en ese momento había la tecnología que hay hoy para que, pero hoy te ponen en un aparato y te ven hasta lo que comiste hace 3 años, ¿no? Este, y, y bueno, después me pasó otra vez en Chile.
Y ahí sí me dijo directamente, yo jugador 84, me dice el médico, un profesor, Temuco es una ciudad universitaria. Y fui al hospital, que es un hospital universitario, me atiende un profesor y me dijo, si usted juega el domingo, eso era un lunes. Está todo muy lindo, yo sé que usted acá, que la gente, que qué lindo, y todo divino, pero mire que puede quedar paralítico. Ese me lo dijo de frente, que no tenía nada que ver con esto que te estoy diciendo. Fue acá abajo, iba trotando con los muchachos y me empecé a sentir que el pie se me, ni se me endurecía, se me dormía. Y bueno, hasta el día de hoy yo siento alguna inestabilidad en ese pie izquierdo. Este, Ergo, me llevaron a Santiago, me hicieron ver a 14 diferentes, uno con acupuntura, otro que era un masajista, le decían el mago, iban todos los jugadores de Primera División de Chile allí, de la selección y todo. Bueno, jueves, viernes me voy a Concepción, donde jugaba el equipo contra Huachipato. Nunca se había llegado a esas instancias y bueno, me pidió el técnico, jugué y Dios me aguantó con la mano. Yo no podía ni caminar bien, este, pero, pero está, terminamos, clasificamos, ganamos y clasificamos para la semifinal que después jugamos contra Católica. Pero cosas que, si vos me decís locuras, vos recién me preguntabas por locuras. Y bueno, eso por ahí son locuras, ¿no? Porque decís, pará, están diciendo que te puede pasar esto, loco. ¿Cómo puede ser que el querer, no sé por qué lo hice, si es orgullo, si era porque yo, ya estos segundos que estoy hablando, yo soy casado con, en ese momento, ya 3 hijas, y, pero bueno, hay momentos que hay que ponerse límites. Y está, no me los puse, me salió bien y no pasó nada, pero sí corrí riesgos este, que son ilógicos y alguna otra locura que después también hice como padre de familia, que no podés. Andábamos en autos que tenían 20 años y atados con alambres, literal, y, y yo andaba pensando que iban en una Ferrari, iba con mi familia arriba. Esas cosas hoy me hacen, pienso y respiro de cómo hice esa locura, poniendo en peligro a mi familia. Lo otro, bueno, era yo y mala suerte. Y de chiquilín, ¿tenías algún ídolo? Mirá, los ídolos normales que teníamos en aquella época, te voy a decir, pero aquí, ¿qué cambia de hoy? Sí, cambia. La información que hoy se recibe del mundo nos va cambiando la cabeza, o les va cambiando la cabeza a las nuevas generaciones. Hoy por ahí ves en la calle un montón de camisetas de otros países, eh, de otros clubes de otros países, quiero decir. Para nosotros los ídolos eran los jugadores de primera, hablando yo de niño, ¿no? Este, y, y no cuento ninguna infidencia, yo en ese momento, mis ídolos estaban en el Nacional, más allá de que yo respetara a los ídolos de Peñarol, pero Por ejemplo, que yo era hincha de Nacional, y un Roberto Sosa, por ejemplo, que era el arquero de Nacional del momento, un Jorge Manicera, que después yo llegué a jugar con él en Central, eh, un Artime, bueno, claro, después me cambiaron. La vida me cambió totalmente y mis ídolos pasaron, porque aparte se me dio, yo que sé, pude jugar
con el que yo considero pude jugar, no, pude entrenar. Jugar juntos no podíamos nunca porque los dos ocupábamos el mismo lugar, que era con el chiquito Mazurkiewicz. Y yo me decía un ídolo, él, el chiquito. Yo lo que lo vi hacer al chiquito ya en aquel momento en televisión, 66, sí, 70, con la edad que tenía. Eh, y en la posición que jugaba, que a mi gusto es la posición dentro del fútbol que ha progresado más. Eh, pero digo, ese era, tal vez si me pedís uno, el chiquito Mazurkiewicz. Y después que llegaste a Peñarol, eh, tuviste que esperar mucho para poder ser titular. Incluso recuerdo, por ejemplo, en la Copa Libertadores del 76, 1976, hicieron una lista de 4 arqueros y ahí estaban Corvo, Mazurkiewicz, Belsa y Sosa. Y vos ya estabas en el plantel. ¿Cómo viviste eso digamos, en la interna? ¿Cómo lo vivías en casa? ¿O te callabas la boca y la procesión iba por dentro? No. Yo llego en el 73 a Peñarol, te decía, me voy de Rampla porque nos debían 8 meses. Me voy, no, pido para irme, me cambian por otro jugador que ellos querían de Central, y Central me elige a mí, me voy a Central, y a fin de año le pido a un dirigente que me deje libre, y el tipo dice, la verdad, te has portado demasiado bien, te tenemos que dejar libre, porque de 8 había bajado, pero eran 6 los que nos debía Central. Por lo que me preguntaba vos hoy hace rato, que quería ayudar en mi casa. Entonces, me viene a buscar Peñarol, por supuesto que es el gran salto, y el gran sueño, digo, de jugar en uno de los grandes de Uruguay. Juego poco, 10, 12 partidos, 73, 74, estaba Walter Corvo de titular. 75 también, un poco más, pero lo mismo, poco. ¿Cómo se da normalmente con un arquero suplente? Es difícil. Si el otro, aparte de Walter, jugaba, este, eh, de cualquier manera, digo, él hacía todo para jugar porque era así su carácter, ¿no? Y yo creo que lo hacía también sabiendo que no podía regalar nada. En el 76, por eso pasa lo que vos decías en la primera parte de la Libertadores, yo no estoy en la lista, porque yo voy a pedirle a Cataldi que me deje ir. Y hasta ahora he jugado poco, pero ahí ya estamos hablando de un Jorge que era casado y con una hija. No, nace este año, Daniela, 76. Entonces yo ya tenía que empezar a jugar, ya tenía 22, 23 años ahí, tenía que empezar a jugar de verdad. Y que y parecía como que Wander me quería y me iban a cambiar por aquel arquero argentino Ortiz. Y Cataldi, no, Cataldi no estaba, perdón, estaba de viaje. Cuando viene Cataldi, me llama y me dice, Jorge, ¿por qué estás pidiendo ir? Porque fíjate, no jugaba, fíjese, presidente, no jugaba con Walter, ahora no solo tengo a Walter, sino que volvió el chiquito, Mazurkiewicz. Dice, a Walter lo vendemos a mitad de año. Y vos quedate porque vos vas a jugar, vos tranquilo. ¿Está? Vos sos un gran arquero y estás pasando por el proceso. Cataldi era un visionario de verdad, ¿no? No porque haya dicho que yo era bueno. Y bueno, me convenció, me quedé
ahí en la segunda parte de esa Libertadores me incluyen en la lista. Y Cataldi cumple con lo que dijo. Corvo se va en agosto para Gremio, si mal no recuerdo. Quedó con el chiquito y a poco que el chiquito empieza a jugar y se lesiona. No, primero lo echan en un partido contra Sudamérica, si mal no recuerdo. Yo tengo que entrar por él, pero después se lesiona del tendón de Aquiles y bueno, terminé jugando yo y, y nada, después seguí jugando y volvió el chiquito. Era una cosa de locos, yo jugando y el chiquito más que en el banco. Era de no creerse, pero bueno, al final el chiquito se va para Cobreloa. Eh, y, y sigo jugando hasta el 80, que ahí otra vez con Cataldi de protagonista, porque sabía que había una propuesta yo sabía que había una propuesta de Independiente y Cataldi no me quería dejar ir. Él sostenía que a mí en los partidos fáciles, digamos, había que ponerme uno para que me cuidara porque yo era un peligro. Pero que en los partidos difíciles siempre aparecía. Y bueno, al final me deja ir, me transfieren a- a Independiente porque Cataldi entendió que, bueno, era un salto que yo podía pegar y que ya a esa altura, ahí sí, ya con 2 hijas, ¿no? En Peñarol fuiste 5 veces campeón uruguayo. Si te apuro y te pido que elijas un momento solo, un recuerdo imborrable de aquellos 5 campeonatos, porque tuviste más tiempo en realidad en el club, pero Sí, fueron 8 años, de los cuales 5 fuimos campeones. Eh, pero hay momentos así que yo no me acuerdo si ese año fuimos campeones o no. Este, el día que en un clásico sale el chiquito lesionado, tal vez estemos hablando del 76, no sé, o 70, sí, del 76 o 77, y tengo que entrar a sustituirlo. No, no eran. No sé, esos partidos que vos decís, eh, estaban complicadísimos y íbamos ganando creo que por 1-0 y, y cuando llegué al vestuario, terminó 1-0, cuando llegué al vestuario Jorge Delgado, el utilero histórico de Peñarol, se reía como loco porque me decía que estaba más transpirado que si hubiera jugado 5 partidos juntos. Momentos como el día después de que nació Daniela, me dejan salir, una liguilla era, me dejan salir y voy a estar con Adriana. Nace Daniela y me tenía que volver a Los Aromos. Le doy un beso a Adriana, a Danielita, y le digo, te prometo, le dije a Adriana, te prometo que mañana voy a atajar un penal. Jugábamos contra Danubio y, y era un partido trascendente, no me acuerdo por qué. Y le digo, mañana atajo un penal y se lo dedico a Daniela. Íbamos 3-1, cómodo. Penal a favor de Danubio, yo no me acordé de nada. Gol, el post padre Ernesto Popín. Y faltaban 5 minutos y otro penal. Y lo vuelve a patear Ernesto y ahí sí yo me acuerdo. Y es como que me acordé y como que era imposible que me fuera a hacer el gol.
eso me llevó a... Yo sentía antes de patear a Ernesto que yo le estaba tapando todo el arco, que no tenía forma de hacerme el gol. Y bueno, así sucedió, por eso siempre he bromeado que Ernesto se hizo cura por mí, porque dijo, bueno, si este me ataja un penal, yo me hago cura. Y también de ese día, yo tengo como norma que nunca como entrenador dejé patear a nadie 2 penales en el mismo partido. Mirá qué bien. Y hablando de entrenador, ya habías estado en juveniles, River, y te llaman de Peñarol para un año fundamental, el 96. Cortito, ¿cómo viviste ese año 96 que está en el quinqueño? Fue una prueba muy grande, primero porque yo tenía pocos años de entrenador, en primera 3 años, 2 años más en juveniles, pero en primera 3 años en River, y, y llegar a un plantel tricampeón con Gregorio y venir con mi propuesta, que lógicamente tenía que ser mi propuesta, si no, no tenía sentido. Obvio que Gregorio se había ido, no porque quisiera Peñarol, se fue porque se fue a Independiente en aquel momento, ¿no? Este, y bueno, plantearla con un plantel de jugadores eh, con 6 7 jugadores de mucha experiencia, referentes, este, y bueno, ser firme en mi convicción de lo que quiero de un equipo y a su vez de mi forma de conducir el plantel, que podía ser igual o diferente a la de Gregorio, este, en un plantel que no era fácil de gobernar, porque ya te digo, tenía, ¿cómo te digo? Tenía tenientes que eran fuertes, ¿no? Y que tenían por qué. Este, pero bueno, después se produce lo de que me voy, que me quedo, porque Damiani me pidió que me quedara, y juego las finales y después terminó con, con esta enorme satisfacción de haber cumplido y de haber llevado a Peñarol a poderse meter en el quinqueño, pero también bueno, con cosas que uno de vuelta, con los libros de hoy yo no sé si lo haría, pero en aquel momento a mí me pareció que la decisión que yo tenía que tomar, fiel a mis convicciones, era la de irme, más allá de que Peñarol me ofreció 2 años más de contrato, ¿no? ¿Cuánto te dolió perder por penales el partido con Australia siendo el técnico de la selección uruguaya y que Uruguay quedara fuera del Mundial de Alemania? Lo máximo, no hay, no tengo otro dolor en mi carrera como futbolista, este, porque se fue la clasificación de un plantel de jugadores em, que siempre lo dije y siempre lo voy a repetir, no desde la emoción de aquel momento, sino también desde el análisis posterior, es un plantel que siempre voy a tener en mi galería de ganadores. Si yo tuviera que poner allí una galería de ganadores, yo te puedo asegurar que está ese plantel. Eh, de nuevo, contarle a los pibes hoy, vos se lo podés contar, la mayoría no te va a creer. Cómo era la atmósfera, cómo era el entorno, cómo era el contexto en la Asociación Uruguaya de Fútbol, no te cree nadie. Que había 8 clubes que fueron al Náutico a hacer una asociación paralela, que los 2 grandes decían que se iban a jugar a Argentina.
vos le contás eso a un muchacho que no vivió aquello, que dice, este me quiere contar películas raras. En ese entorno, eh, sin ningún tipo, prácticamente sin ningún tipo de apoyo de nadie, y, y bueno, acá con el del árbitro, robo del árbitro, este, tendríamos que haberle ganado por más a Australia si no existiera ese robo del árbitro, que lo dijo Fossati, era un loquito, ponía excusas para algunos, que después descubrieron que era esa FIFA, que lo que yo decía no era ninguna locura. En fin, y bueno, ir para allá 114 horas en económica, cuando ellos viajaban en, en un superjet preparado para ellos y nada más, en todo sentido. Ir allá, jugar los 90, jugar los 120, solo estos cracks de verdad, estos fenómenos de verdad, como yo te diría sin hacer diferencias, ¿no? Como siempre fue el futbolista uruguayo, que más allá de que hubo grandes entrenadores, más allá de que hubo grandes dirigentes, eh, el futbolista siempre, siempre fue el que dio la cara. Te agradezco mucho, pero una sola consulta más te hago. Estuviste 2 veces en la selección de Qatar y estuviste campeón de la Champions de Asia con Al Sadd. ¿Tá? ¿Qué fue lo más loco que te ofrecieron, digamos? Porque uno piensa ahí en ese mundo de la mil y una noche que te pueden haber ofrecido, no sé, edificios enteros. ¿Qué fue lo más loco que te No, hayan no, ofrecido? Algo no, no. que te haya No, sorprendido. lo que pasa es que son historias que a veces pasan. Sí, sí. eh, Hoy no sé si Cristiano Ronaldo, no sé si cuando va a abrir la canilla el grifo no es de oro, pero son cosas excepcionales. Y estamos hablando de Arabia Saudita. Esto es Qatar y este, yo quiero mucho a los qataris y a y a sus autoridades, pero especialmente porque actuaron conmigo, con mi familia, como muy buenas personas. Eh, pero después, nada, nada loco, desde lo económico, ¿no? ¿No? Después sí ofrecerme cargos diferentes, inclusive más allá del entrenador, pero, pero no no sé, eh, en un yate, no, 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 esas cosas, este, no, no. A mí no me pasaron, no vi a nadie que le pasara en Qatar. Lo que pasa es que después vienen, aparecen algunas cosas, algunos que también les gusta figurar y bueno, yo qué sé, sacan fotos hasta yendo al baño, pero yo contarte así, han tenido mil detalles cariñosos y de afecto, lo siguen teniendo. Fui invitado al Mundial por, no fueron las autoridades de FIFA que me invitaron, fueron las autoridades del país, de Qatar, al Mundial del 2022. Ese tipo de cosas sí, pero después es lo otro que la verdad no, a mí tampoco me movería la aguja, ¿no?